¿Aló? ¿Qué tal, doctor García? ¿Cómo están? Gusto saludarle. Habla Auri Lucena de Casa Ojo. En un ratito llámame, por favor. Para ver si le puedo. Vaya, doctor, por favor. Doctor, ¿y si comparte toda su pantalla? Donde dice compartir toda la pantalla. Ah, ahora abra su presentación. Ahí. ¿Estamos listos? Ok. Ahí estamos. Ahí está. Ok. Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a ver el tema de regeneración o cicatrización. Como ustedes pueden, o ya han visto, mejor dicho, muchos temas que están relacionados y aquí ya estamos en la parte final de ese evento que empieza con una lesión o una agresión de un agente etiológico y cómo se inicia la respuesta inmune. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de los mediadores de la inflamación que ustedes ya han visto: serotonina, histamina, prostaglandinas y otra serie de mediadores químicos que tienen que ver con el proceso de inflamación. Y así es como se inicia. Aquí estamos en la parte final. Ya vieron también que cuando se inicia un proceso, pues ya hay degeneraciones celulares, degeneración hidrópica, esteatosis, o hay muerte celular, que hay necrosis. Ya vieron los distintos tipos de necrosis, de coagulación, caseificación y licuefacción. Y si se complica hacia otro lado, pues puede iniciarse un proceso de gangrena, que ya vieron ustedes, la húmeda y la seca. Y para que este evento o el sistema inmune pueda ser efectivo, se necesita que se inicie una hiperemia. Ustedes ya vieron la hiperemia local aguda patológica, la importancia que tiene para la defensa del organismo. También tiene que ver con, porque aquí si hay lesión o hay ruptura de vaso sanguíneo, tiene que ver con la hemorragia y las defensas primarias de la hemorragia, que ustedes ya vieron: retracción del vaso sanguíneo, disminuir de la presión hidrostática, formación de un trombo. Entonces también tiene que ver con un trombo para evitar si es que hay salida de sangre. Y dependiendo el tipo de trauma o enfermedad, pues puede desarrollarse algún tipo de shock. Entonces, para resumir, todo se va a iniciar con el sistema retículo histiocytario. Estamos hablando del sistema de defensa, que puede ser humoral, como pueden ser los anticuerpos, o celular, como los neutrófilos
o los monocitos. Entonces ahí principio, pero aquí ya estamos en la parte final de todos esos eventos. Hago esta aclaración porque académicamente los distintos temas los han visto separados, pero a la hora de haber una lesión o una agresión orgánica, todos los eventos están ocurriendo al mismo tiempo. Y de ahí va a depender si una agresión o una enfermedad va a ser aguda o va a ser crónica. Ese es al final lo que va a ocurrir. Cuando hablamos de regeneración o cicatrización, ya estamos en la fase cuando se le pregunta al facultativo, disculpe, ¿cuál es el pronóstico de esta enfermedad? O sea, el pronóstico es, esperamos que en tantos días se resuelva o esperamos que si hay una secuela va a ser tal o si va a quedar una secuela permanente que puede ser una invalidez, un tic nervioso o lo que sea. Entonces, aquí estamos ya en esa fase, en cuando ya se está prácticamente resolviendo un problema que inició como una lesión, como una abrasión, como una incisión. Todo va a depender del agente etiológico que ya saben, y ustedes ya saben, bacteriano, vírico, químico o físico, todo va a depender de qué inició ese tipo de lesión. Y entonces para que vean que el evento no es separado, ¿no? Que eso viene ocurriendo todo junto y al final ya estamos en cómo el organismo va a decidir si va a regenerar o va a cicatrizar y eso va a depender de la extensión de la lesión. Bueno, para que ocurra una regeneración o una cicatrización, hay algunos elementos que pueden condicionarla. Por ejemplo, el tipo de lesión. Por ejemplo, la lesión puede ser una quemadura, pero la quemadura puede ser localizada o extensa. Si es más del 50% de la lesión o de la superficie externa, que en este caso estamos hablando de la piel, entonces va a entrar en shock y ya es un proceso que también se tiene que resolver de otra manera y que al final, si la lesión es muy extensa, va a dejar grandes áreas de cicatrización, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta. La cantidad de tejido dañado, pues eso es independiente en qué tejido va a ser. Algunos tejidos soportan o tienen mejor regeneración celular y otros pues no es así. Y entonces de ahí va a depender que en algunos tejidos vamos a observar más cicatrización que regeneración. Y de ahí la contaminación o la asepsia, que en ese caso la contaminación ese es un objeto, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser un bisturí, un cuchillo, por ejemplo, una cornada, por ejemplo. Si hay mucha presencia de bacterias, pues va a estar con sepsis, ¿verdad? Entonces va a estar contaminado, o asepsia cuando no hay contaminación bajo algunas causas, ya vamos a hablar algo de eso. El estado nutricional no solo es para esta condición. El estado nutricional es para muchas. Cuando hablamos de estado nutricional estamos hablando de una nutrición balanceada, porque eso nos va a ayudar para defendernos, para adaptarnos, para llevar las condiciones fisiológicas o los parámetros fisiológicos de un lado a otro, que de tal manera que el organismo soporte y no sufra ningún trastorno, sino casi todo nos enfermaría, pero no es así. A veces ingerimos bacterias patógenas, por ejemplo, en algún alimento y a algunos les va a afectar y a otros que tengan defensas no les va a afectar. O sea, me refiero vómitos, diarrea, dolor abdominal, etcétera. A eso me estoy refiriendo. Y algunas enfermedades, o sea, la condición física, nos estamos refiriendo a si estamos adaptados al medio ambiente. La mayoría estamos adaptados de una u otra manera al medio ambiente, si no, no estuviéramos vivos. Ya hace rato las bacterias o los virus
nos hubieran eliminado. Lógicamente que va a haber enfermedades que sí van a afectar la condición física. Por ejemplo, cuando hay nefritis, puede haber uremia, y la uremia es una autointoxicación. O cuando hay problemas hepáticos, puede haber insuficiencia hepática y por lo tanto se van a acumular en el organismo, o sea, ahí en la sangre, pues todos los productos nitrogenados, ¿va? Urea, creatinina, amoníaco, nitritos, nitratos, etcétera. A eso nos estamos refiriendo. Y eso nos afecta en la recuperación, en la regeneración y en la cicatrización. Si hablamos de otros elementos que tienen que ver con este proceso, está el zinc. El zinc tiene una característica que los últimos estudios indican que ayuda o fortalece el sistema inmune. Si alguno va a algún supermercado a comprar algún producto que se utilice tipo Kellogg's, por ejemplo, ¿verdad? Que se utilizan para algunas dietas, ven ustedes que hay unos que dicen Crecizinc, ¿va? Porque el zinc ayuda en el crecimiento y ayuda también en el sistema inmune. De ahí por qué lo agregan como un suplemento a ese tipo de alimentos. La vitamina A y la vitamina C contribuyen a los potenciales de membrana, o sea, mantienen la tensión superficial de la membrana celular. Entonces, si se mantiene la tensión superficial de la membrana celular, pues lógicamente la célula va a ser resistente a los cambios bruscos del medio ambiente. Estamos hablando de la homeostasis, la presión hidrostática e inclusive a ser afectado por algún tipo de agente etiológico. La vitamina C, pues ya se sabe que ustedes oyen que dicen que es buena para el sistema inmune o alguien va y le recomiendan vitamina C para fortalecer su sistema inmune. La vitamina C en el sistema inmune tiene una característica especial, que es que fortalece o ayuda a los neutrófilos en la fagocitosis. Buenos niveles de vitamina C, los neutrófilos son muy eficientes para fagocitar. De ahí su importancia, además de otros beneficios que tiene, pero hablando de la fagocitosis, el neutrófilo se beneficia con niveles adecuados de vitamina C. De ahí sigue una proteína. Bueno, en toda dieta, si estamos hablando de un estado nutricional y de una dieta balanceada, debe haber un buen aporte proteico. ¿Por qué un buen aporte proteico? Porque todas las células de defensas del sistema reticulohistocitario, ya sea humoral o celular, estamos hablando de los anticuerpos o de neutrófilos o monocitos, están compuestos por proteína. Y entonces, si hay un buen aporte proteico, pues esos tipos de defensas van a estar en el óptimo, de tal manera que no ocurra lo lamentable, que en ese caso sería la muerte somática, sino todo lo que nos enferme, pues sería muerte somática, pero no es así afortunadamente, porque el sistema inmune es muy eficiente en la defensa. Ustedes han oído, por ejemplo, del ácido fólico que se utiliza, por ejemplo, en los animales o en las mujeres en ese caso, que están en gestación. ¿Por qué es importante? Porque el ácido fólico ayuda a la división celular, ¿verdad? Ayuda a que las células se dividan correctamente y no haya alteración, ayuda también a que no haya una alteración en en la genética, en ese caso, en los ribosomas y en la mitocondria. Entonces ahí es donde mayor, entonces ahí eso tiene que ver con el ciclo tricarboxílico de Krebs, que no vamos a hablar de eso, pero para eso sirve, ¿verdad? Que ahí la mitocondria tiene que ver mucho en eso. El selenio y la vitamina E, pues ustedes ya vieron una enfermedad que
la han de haber visto como necrosis de Zenker. Y esa se refiere a deficiencia de vitamina E y selenio, que ustedes saben que la vitamina E y selenio evitan la oxidación de la membrana celular y evita la vitamina E también el ranciamiento, la destrucción de las grasas. Entonces, para eso sirve. Por ejemplo, el que come mucho chicharrón, por ejemplo, pues si tiene un aporte de vitamina E y selenio en la dieta, pues le va a afectar menos que el que no tiene o el que no tiene ese suplemento, y entonces va a tender a defenderse menos y acumularlo más, sobre todo a nivel venoso, que en ese caso sería la importancia que tiene. Entonces, como ustedes ven, todo va relacionado, nada va separado un elemento de otro, unos se ayudan con otro, uno elemento se potencializa con otro, de tal manera que algunos tienen, en teoría o entre comillas, funciones similares, pero en distintos organelos de la célula. Ese sería como lo más importante de hacer destacar aquí. La regeneración o sustitución nos estamos refiriendo a que cuando hay una lesión, una necrosis o una ruptura de continuidad de un tejido, que puede ser por una cortadura, un objeto punzocortante, una aguja podría ser, el tejido dañado se recupera con la misma línea celular, o sea, se empieza a reproducir el tejido aledaño a la lesión, y al final de algunos días o semanas, dependiendo del tejido afectado, lo observamos en la piel, pues vamos a ver de que la lesión que había ya no está. Si es una lesión donde hay necrosis y hay hemorragia, pues lo que vamos a ver es que se forma primero un coágulo, y que lo vamos a ver, ¿cómo lo vamos a ver? Como una costra que está adherida al tejido. Debajo de esa costra, con el tiempo vamos a ver que se deshidrata, queda un poco susceptible o quebradiza, y entonces debajo de esa empieza la división celular, o sea, la mitosis. Algunos tejidos son más eficientes en la regeneración que otros, por ejemplo, piel, porque ahí nosotros siempre, los mamíferos están eliminando miles de células todos los días, ¿verdad? De ahí oyen ustedes, por ejemplo, que dice, en la cama donde uno duerme hay ácaros. ¿Por qué? Porque las células que se eliminan por necrobiosis, pues los ácaros que están ahí se alimentan de esas células, y por eso de ahí que pueden estar ácaros en la cama. Bueno, los tejidos, por ejemplo, que son cavitarios, como el sistema respiratorio o el sistema gastrointestinal, donde también normalmente se hace recambio celular. Ahí hay una mitosis constante y las células se van sustituyendo. Todos esos tejidos son muy eficientes en la regeneración o restitución celular, de tal manera que ahí la regeneración es más rápida. No quiere decir que todos los tejidos, antes se creía que algunos tejidos no tenían regeneración, por ejemplo, el hepático, el del sistema nervioso central. Ahora sabemos de que sí tienen regeneración, pero como su proceso es más lento, es otro mecanismo que utiliza. De ahí que nosotros oímos, por ejemplo, que dice alguien que pasó 5 años o 10 años en coma, de repente despierta, que tuvo un traumatismo, una lesión cerebral, pero después de tantos años se regeneró el tejido y sucede eso, ¿verdad? Que en otros tejidos pues va a ser más rápido. La cicatrización o sustitución se refiere cuando la lesión es muy extensa.
por ejemplo, una quemadura de más del 50% de la piel. O cuando se suceden infecciones que no se controlan rápidamente, ¿verdad? Hay sepsis, entonces hay probabilidades de que la reparación se haga por proliferación de células que no son las que del tejido donde hubo la lesión. Y aquí entran los fibroblastos o los fibrocitos, que entran para formar una, al final, pues una cicatriz, ¿verdad? Que sabemos de que se puede, hay tratamientos para que no quede una cicatriz muy extensa, pero vamos a hablar más adelante. Ahí está mi correo, es coronel10eliodoro@gmail.com, coronel10eliodoro. Si alguno le gusta leer, pues me puede mandar un correíto. Yo tengo un archivo ahí donde son unas como 6 hojitas para que lean sobre la cicatrización o sustitución. Si a alguno le gusta ver video, pues me dice que gusta ver video y yo le mando algún link ahí, que son videos que están en YouTube, ¿verdad? No son nada del otro mundo. Pero ahí están. Entonces, cualquier cosa, pues me envían y yo les envío ahí el archivo, no se preocupen. Bueno, vamos a ver solo algunos casos donde hay cicatrización o sustitución de tejido. Aquí estamos en la parte ventral de la cabeza de un bovino. Aquí estaría el ojo, aquí adelante la boca, estamos abajo del mentón. Aquí sufrió una quemadura química, o sea, metió la cara en un recipiente químico y entonces el químico pues le lesionó, o sea, le necrosó y al final vemos esta lesión que ustedes ven que tiene como circulitos blancos o granitos blancos como ustedes se lo imaginen, y eso es el tejido cicatrizal, o sea, donde están proliferando fibroblastos, hay nuevos vasos sanguíneos, hay neovascularización, proliferación de fibras de hialina, tejido conectivo laxo. Bueno, ahí hay una serie que al final, pues eso va a quedar como una cicatriz. En las cicatrices, como no se regenera el tejido, pues va a quedar como un tejido blanquecino, grisáceo, duro, donde ya no crece pelo porque ya no se regeneran los folículos pilosos, ¿verdad? Entonces ese es el problema que se puede dar, ¿verdad? Otro órgano, perdón, donde pueden haber lesiones, tenemos el tejido hepático. Aquí tenemos el hígado, aquí todavía está un poco bien, su vesícula biliar, pero aquí vemos de que hay un daño hepático y se empieza a formar como granulomas, porque al lesionarse el hígado y no poderse regenerar, empieza lo que nosotros conocemos como la cirrosis, que no es más que necrosis de los hepatocitos y que van a ser sustituidos por proliferación de fibroblastos, de tejido fibroso. Hay que tomar en cuenta que el hígado es un órgano que tiene un gran poder de regeneración, ¿verdad? Ya cuando llega a estos extremos, pues ya es porque el abuso es demasiado, ¿verdad? Entonces, ahí el hígado pues no da sensación de dolor o de ardor porque no hay nervios ni mediadores químicos que den esa sensación como en la piel, que uno dice me pica, me arde o lo que sea. Ahí no hay esa sensación. Por eso, al final, cuando se presenta el problema y es grave, porque como no da una manifestación así inicial, pues entonces, cuando se presenta ya avanzó más del 50% de la lesión orgánica. Tomando un ejemplo nada más de tratamientos, por así decirlo, que pueden producir cirrosis.
En humanos, por ejemplo, los niños menores de 4 años no deben de consumir ácido acetil salicílico, conocido mundialmente como aspirina. ¿Por qué? Los niños, desafortunadamente, como para todos, se les vuelve un juego, por así decirlo, y se les vuelve una manía o de estar. Y entonces, si en forma crónica están ingiriendo ácido acetil salicílico, pueden desarrollar los niños menores de 4 años cirrosis hepática. Eso hay que tomarlo en cuenta. En el caso de los animales domésticos, pues tenemos también algunos medicamentos que se utilizan en humanos y algunos cuando llega el paciente los quieren utilizar como tratamientos antiinflamatorios, por ejemplo, y no son recomendados porque dan una serie de trastornos metabólicos, dentro de ellos pueden dar cirrosis. Entonces eso hay que tomarlo nosotros en cuenta y eso tiene que ver con las coenzimas que algunos animales domésticos no tienen como las tenemos nosotros o las tienen muy restringidas. Entonces hay que tomar en cuenta eso cuando se hace algún tratamiento. O en el caso, por ejemplo, de aquellas personas que son hipocondrías, que por todo se sienten enfermos y empiezan a tomar una serie de medicamentos que se les vuelven crónicos. No pueden tener una congestión nasal porque ya están tomando algo y posiblemente la congestión nasal es pasajera, que es por un cambio en el medio ambiente, por ejemplo, mucha corriente de aire, algunos son susceptibles y se les congestiona, pero no es de que se vayan a enfermar, sino que es por la condición de posiblemente una alergia, pero no para todo hay que tomar medicina, ¿verdad? Entonces eso hay que tomar nosotros en cuenta. En algunos tejidos, como por ejemplo el hueso, en este caso estamos en médula espinal, aquí tenemos el cartílago o el disco intervertebral, que aquí ya vemos que ya hay lesión, ya hay enrojecimiento y empieza a haber unos depósitos ahí que va a ser calcio, aquí hay calcio. Y por ejemplo, es lo que ya se conoce cuando le dicen a alguien, mire, usted ya tiene espondilitis anquilosante o tiene una hernia discal, porque ya el tejido ya se calcificó y produjo una lesión. O sea, ahí se solidificó una vértebra con otra, ¿verdad? Y entonces que inició con alguna inflamación. Lógicamente que si la calcificación también se da hacia el lumen o hacia el espacio de la médula espinal, pues ustedes van a oír de aquellas personas que padecen eso, que es muy doloroso. Se le entumecen las piernas, etcétera, y entonces algunos tienen que ser operados, ¿verdad? Pero es para que lo tomemos en cuenta. En los perros también se presentan estas condiciones, ¿verdad? Por procesos inflamatorios y al final esos animales se quejan de dolor cuando van a subir gradas o van a hacer movimientos bruscos o cuando se les toca o se les trata de hacer cariño, pues si sienten dolor se quejan, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo en cuenta que no va a depender del tejido, así va a ser la regeneración y la cicatrización, que lo más común que lo veamos es en piel, ¿verdad? Pero otros tejidos también puede ocurrir así. Bueno, en el caso, en el caso del riñón, que ya tuvieron que haber visto ustedes infarto y cómo se presenta el infarto en riñón. Aquí tenemos un infarto relativamente reciente, donde todavía hay un área roja, un área pálida que es la central, donde ocurre la necrosis, ¿verdad? Aquí hacia el lado derecho tenemos ya un infarto que ya no es reciente, aquí ya hay tejido conectivo, ya el propio organismo pues trató de cicatrizar, pero en ese caso no fue por
regeneración, sino por sustitución. Aquí lo veríamos como veríamos en la superficie del órgano afectado, como veríamos la cicatriz del infarto, que no vamos a hablar mucho de ello porque eso ya lo vieron en clase, solo estamos viendo para que ustedes vean que todo va encajado, todo va relacionado, aunque académicamente los temas los veamos distanciados unos de otros, pero al final todos los eventos van ocurriendo juntos. Eso es lo que me interesa que quede claro. Todo lo que han visto, todos esos eventos van ocurriendo al mismo tiempo, ¿verdad? No va separada la hiperemia por un lado, la hemorragia por otro, el trombo por otro, la muerte celular por otro. No, todos van ocurriendo al mismo tiempo en el evento. Bueno, aquí vamos a ver algunos eventos importantes en la cicatrización por tiempo, que es importante que lo tengamos presente. Ustedes ya saben que con la formación de un coágulo va en las primeras horas o primeros días, ¿verdad? Dependiendo, eso depende mucho del vaso sanguíneo lesionado, que ustedes ya saben, pues que la formación del coágulo, pues debe ayudar el sistema orgánico, retraendo el coágulo, disminuyendo la presión hidrostática, secretando plaquetas, etcétera, para que se vaya a formar el coágulo. De ahí viene la regeneración de la epidermis, que está muy relacionada con la proliferación de fibroblastos. Este dato es muy importante, porque ustedes ven aquí que la regeneración de la epidermis va en 1 a 3 días. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos una cirugía o ponemos puntos donde haya habido una lesión, una cortada, un machetazo, lo que sea, en 1 a 3 días ya empieza, o debemos de tener ya regeneración de la epidermis. Ya hay mitosis, hay cemento intercelular que va uniendo, ¿verdad? Las células, ¿verdad? Y de ahí la proliferación de los fibroblastos que ustedes ven aquí, que en 3 días ya hay fibroblastos suficientes y a los 5 días pues ya estará mejor. Este dato es importante porque de ahí se toma la decisión cuando nosotros decidimos quitar puntos, que en unos 10 a 12 días o a máximo 15 días se quitan los puntos. Y entonces ya estamos seguros que en ese caso la herida, no, al quitar los puntos, no se va a poder separar o abrir, como decimos nosotros normalmente, porque ya tuvo que haber iniciado la regeneración de la epidermis y la proliferación de fibroblastos, que ya dan un tejido que ha proliferado, queda macizo, queda adherido. Esa es la importancia que tiene para nosotros conocer estos datos, ¿verdad? Porque también hay productos que ayudan a la regeneración y a la proliferación celular, que ustedes saben que son pomadas que se aplican, algunos son anabólicos, etcétera. No vamos a entrar en detalle en eso, pero para que sepan que esos procesos se pueden ayudar. De ahí lo que es la regeneración de los fibroblastos y la cicatriz hialina, tenemos que la regresión de los fibroblásticos empieza a los 20 o 40 días. ¿Qué significa esto? Significa que los fibroblastos se empiezan a retraer o contraer, a eso se está refiriendo. Al iniciar ese proceso de retracción del fibroblasto, pues los vasos neoformados, o sea, los vasos nuevos que han irrigado ese tejido, van a desaparecer por atrofia, por compresión. Esa es la realidad. Entonces, van a desaparecer y va quedando, si es que se va a formarse una cicatriz, pues va quedando ese tejido blanquecino, grisáceo, duro, como que fuera gelatina congelada, por decirlo así. Ahora queda endurecido, translúcido,
Bueno, y de ahí viene la cicatriz hialina que se va a iniciar entre 35 y 300 días. Todo va a depender de aquí el estado nutricional, que no hayan enfermedades colaterales, etcétera, ¿verdad? De ahí que algunos que se hacen una cirugía a los 20, 30 días ya miran de que les va a formar alguna cicatriz. Van para que les receten algo y les recetan, pero dicen ellos no funciona el producto. No es que no funcione el producto, lo que pasa es que no se está respetando que una cicatriz hialina hasta los 300 días puede quedar ya establecida. Cuando ya queda establecida la cicatriz, ya no hay un abultamiento de la cicatriz, sino que como ya hubo una retracción de los fibroblastos, va quedando plana al mismo nivel del tejido que acompaña en ese caso, o si es piel, pues queda al mismo nivel, aunque quede una cicatriz. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Afortunadamente ahora hay muchos productos en el mercado que ayudan para que el proceso se acorte, ¿verdad? Entonces, esa sería como el mensaje. Algunos factores impiden una adecuada cicatrización, ¿verdad? Por ejemplo, la infección, la sepsis, ¿verdad? Porque puede ser que hayan bacterias que contaminen, o sea, si es con una aguja, si es un cacho, por ejemplo, que un animal o un machetazo esté contaminado, pues puede haber una infección, pues eso retrasa el proceso de regeneración o cicatrización, porque hay que ayudar si el sistema humoral no lo controla rápido, pues con algún quimioterapéutico que puede ser un antibiótico general o uno tópico que sería una pomada. Todo va a depender del grado y extensión de la lesión, ¿verdad? Y lógicamente si es el estado físico, porque si un animal que está en caquexia, por ejemplo, pues va a haber que ayudarle no solo con el tratamiento químico, sino también cambiándole la dieta y dándole proteína de buena calidad. Por ejemplo, si es un perro, pues recomendarle al dueño que dé un buen concentrado o que le cosa pechugas de pollo para que el aporte de proteína sea lo más rápido posible para que ese animal se recupere. Las toxinas, por ejemplo, las toxinas pueden ser exógenas o endógenas, ¿verdad? Exógenas, las que vienen de fuera, ahí tenemos varias, ¿verdad? Las micotoxinas, por ejemplo, que son las toxinas que producen los hongos que contaminan alimentos. Algunos, por ejemplo, de ustedes que si les gusta la manía, por ejemplo, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver aquí. Bueno. Van a ver que tiene unos puntitos blancos ahí, como por el proceso industrial, ya no vemos el hongo, pero vemos el puntito que quedó ahí donde estuvo el hongo. La micotoxina queda ahí aunque quitemos el hongo. Esa es Y toxinas endógenas, por ejemplo, si hay nefritis, pues puede haber uremia. Si hay un fallo hepático, se pueden acumular todos los productos nitrogenados que ya dijimos, amoníaco, creatinina, ácido úrico, amoníaco, urea, etcétera. Ahí hay cuerpos cetónicos, etcétera, se van a acumular. El pH es indispensable porque ustedes saben, sobre todo, que la mayoría de la regeneración o los elementos que llegan para la regeneración llegan a través del sistema vascular. El pH sanguíneo se acerca al pH neutro. Si está muy ácido, una acidosis metabólica
o si está muy alcalino, una alcalosis metabólica puede afectar los procesos normales de la célula, puede afectar la fisiología de la célula. O sea, ¿qué puede hacer? Penetrar a la célula las toxinas y alterar la respiración, alterar el funcionamiento de la mitocondria, que sería, digamos, como el principal órgano que tiene que ver con eso. Pero lógicamente se alterarían los ribos. Señores, permítanme un momento, por favor. Bien, señores, parece que el doctor tuvo un problema con su compu. Entonces, me está diciendo que esa era la última, pero por favor no se vayan a salir. Permítanme un momentito, ¿sí? No se vayan a salir nadie. Bueno, señores, permítanme un momento. Vamos a iniciar ya el doctor Paniagua y yo. Solo permítanos un momento, por favor. Denos unos 5 minutos, por favor, y vamos a continuar.